Buenos días. La clase teórica de hoy, que es la última, consta de dos temas de interés agrícola, nemátodos y ácaros. La primera parte de la clase es nemátodos de interés agrícola y está desarrollada en 4 módulos. En la siguiente filmina ustedes podrán observar los objetivos de esta clase. Los nemátodos son un filo de gusanos pseudocelomados. Su nombre deriva de palabras griego que significa hilo o filamento, nemato, o sea, animal con forma de hilo. Es un grupo muy numeroso de animales, tienen más de 25.000 especies descritas hasta la actualidad y se estima que son varios cientos de miles los que restan todavía por describir. Se piensa que representan el 4.º grupo de animales en cuanto al número de especies que habitan en el planeta. Los nemátodos viven en distintos ambientes, los hay de vida libre, que pueden vivir en el suelo, pueden vivir en el mar, hay algunos que son parásitos de las plantas, otros son parásitos de animales, hay varias especies que son de interés médico y veterinaria, hay especies que son de interés agrícola por ser fitófagos, que son los que vamos a particularmente desarrollar en esta clase. Si bien el filum es de numerosos especies diferentes, solo un pequeño porcentaje de ellas son realmente problemáticas. Los nemátodos son organismos esencialmente acuáticos. Los que viven en el suelo se suelen desplazar a través de las películas de agua retenidas entre las partículas y poros del suelo. El resto vive en un medio acuático al vivir adentro, los parásitos al vivir adentro de las plantas o dentro de los animales. Cuando uno examina una muestra de suelo para ver si tenemos problemas de nemátodos, vamos a encontrar que existen un montón de regímenes alimentarios diferentes, distintos nemátodos, muchos de ellos, en general la mayoría de los que vamos a encontrar, no son de marcado interés agrícola. Entre los principales regímenes o hábitos de vida que vamos a encontrar en las muestras de suelo de nemátodos van a estar los bacteriófagos, que se alimentan de bacterias, están en suelos principalmente de alto contenido de materia orgánica y el interés agrícola radica en que intervienen en el reciclaje de la materia orgánica. Los micófagos se alimentan de hifa de los hongos. Si bien los nemátodos micófagos tienen estiletes para perforar las hifas de los hongos, no causan daño a las plantas y la mayoría de ellos son de escaso interés agrícola. Aunque se han citado algunas especies de estos nemátodos que pueden causar daños. Por ejemplo, aquellos que se alimentan del hongo champiñón en los cultivos comerciales de ese hongo. Los nemátodos de hábito predador se desplazan por el suelo en busca de microorganismos que son sus presas. Esos microorganismos pueden ser protozoarios, pequeños rotíferos y también otros nemátodos. Son en general ambientalmente útiles. Desde el punto de vista agrícola, tienen potencial en control de plagas y sobre todo en control de otros nemátodos. Pero hasta ahora todos los intentos de usarlo han fallado debido a que luego de criarlos con éxito en el laboratorio no se han adaptado a las condiciones del suelo donde se los libera. Los nemátodos omnívoros tienen un régimen alimentario variado, pueden comer hongos, o sea, ser micófagos, pueden predar presas, pueden ser fitófagos.
En general este grupo es bastante escaso de número de individuos y no tienen interés agrícola. Los nemátodos entomoparásitos son nemátodos que penetran en el interior de los insectos y se alimentan de ellos. Pueden llegar al sistema nervioso y muchas veces también se ubican en las gónadas, en este caso produciendo esterilidad. En algunos casos pueden llegar a producir la muerte de los insectos atacados. Un ejemplo de utilidad de estos nemátodos en control biológico de plagas lo encontramos con la especie de la Denus siricidicola, que es un nemátodo que parasita a la avispa de los pinos, Sirex noctilion. Una vez en el interior de la avispa, entra cuando el insecto todavía es larva y luego cuando el insecto muda a adulto, el nemátodo se dirige a las gónadas de estas avispas y los deja estériles. Los nemátodos entomopatógenos constituyen un grupo de bastante interés agrícola por su aplicación en control biológico de plagas. Este tipo de nemátodos vive en una estrecha relación simbiótica con bacterias que ella traslada en su interior y son interdependientes, es decir, ni la bacteria ni el nemátodo pueden sobrevivir la una sin la otra. Tienen distintas formas de ingresar al interior del insecto que van a atacar, que puede ser una larva, aunque también, como se puede ver en el video que hemos puesto en el aula virtual, hay nemátodos, especies que atacan a trips y a otros insectos. Se pueden introducir ya sea a través de la boca o a través del ano y llegar hasta el mesenterón y ahí atraviesan la pared del mesenterón y una vez en el hemocel liberan a la bacteria simbionte. Otro método de entrada que tienen estos pequeños nemátodos es a través de los espiráculos respiratorios o a veces a través de heridas en el tegumento. En estos casos ya ingresan rápidamente al hemocel donde liberan la bacteria. La bacteria liberada se reproduce rápidamente en el interior del insecto y libera toxinas que son letales, provocando la muerte en alrededor de 24 a 48 horas. Además de matar al insecto, estas bacterias impiden que el cuerpo del insecto se descomponga. Estas bacterias transforman al interior del insecto en un caldo de cultivo de la bacteria. Los nemátodos se alimentan de este producto. En el interior del insecto, el nemátodo, alimentándose de la bacteria, puede cumplir varias generaciones, 2 o incluso 3, reproduciéndose en gran número, ya que son muy prolíficos y luego terminan abandonando de a miles el cuerpo del insecto para buscar otros insectos huéspedes. Algunos de estos nemátodos en varios países ya se comercializan para el control biológico como entomopatógenos. Entre ellos tenemos de interés el género Sternernema y el género Heterorhabditis. Una particularidad de este grupo de nemátodos es que la forma infectiva, es decir, el nemátodo que tiene vida libre, la parte del ciclo del nemátodo que tiene vida libre, que se va a encargar de encontrar al huésped, es el estado juvenil 3. A diferencia de lo que ya vamos a ver en breve, que sucede con los fitófagos, que es el estado juvenil 2. Los nemátodos de hábitos fitófagos, obviamente, son los de mayor interés agrícola. En general se alimentan de las raíces, aunque pueden alimentarse de algunas especies de otras partes de la planta. Al alimentarse de las raíces pueden producir destrucción de tejidos o alteración de los tejidos en los sitios donde ellos se alimentan, limitar la capacidad de absorción de las raíces. Desde el punto de vista agrícola son muy importantes,
ya que varias especies constituyen serias plagas de la agricultura en muchos cultivos. Se estima que en el mundo, a nivel global, las pérdidas pueden andar en el orden de 8 billones de dólares. Los nematodos fitófagos son en general organismos pequeños, de 0,1 a 2 milímetros o 3, bastante delgados, un diámetro bastante pequeño, están recubiertos por una cutícula y su tubo digestivo es bastante sencillo, es un tubo con un esófago, un intestino y un ano. Todos estos nematodos fitófagos tienen alguna forma de estilete con el cual pueden provocar los daños, o sea, penetrar a las células provocando daños y regurgitar contenido del esófago para hacer una predigestión que puede ocasionar alteraciones en la fisiología de la planta. Los nematodos fitófagos en general tienen 6 estados de desarrollo. El primero es el huevo, luego hay 4 estados juveniles que depende de la bibliografía, se pueden llamar juveniles cada estado, por ejemplo, juvenil 1, juvenil 2, juvenil 3 y juvenil 4, o en algunas bibliografías pueden encontrar el nombre de larva 1, larva 2, larva 3 y larva 4. Los dos tipos de nombres son correctos para definir los estados juveniles y no hay problema en que se utilicen cualquiera de ellos. En este teórico en general vamos a hablar de juveniles y lo vamos a sintetizar con la letra J. J1 significa juvenil 1, J2 juvenil 2. El otro estado de desarrollo es el adulto. Muchos de ellos, de estos nematodos, pueden ser machos y hembras, o sea, tener los dos sexos, aunque existen algunos casos de partenogénesis. De acuerdo a su relación con el hospedador y más bien de acuerdo a si se alimentan desde afuera del hospedador o si se alimentan desde dentro del hospedador, los nematodos se clasifican en ectoparásitos, los que se alimentan desde afuera, sin entrar a los tejidos de la planta, y endoparásitos, los nematodos que ingresan a los tejidos del vegetal y se instalan adentro de la planta para alimentarse. A su vez, también se pueden clasificar en sedentarios y en migratorios. Sedentarios son los que una vez que encuentran su sitio de alimentación ya no se mueven más y las distintas etapas de su desarrollo ocurren en ese sitio de alimentación. Mientras que migratorios son nematodos que se van alimentando en distintos lugares de la planta, o sea que se van moviendo muchas veces en la misma planta para alimentarse. Los síntomas que uno puede ver en un cultivo afectado por nematodos son muy pocos específicos, ya que al disminuir la capacidad de la planta de tomar agua y tomar nutrientes del suelo, en la parte aérea se podría visualizar como plantas de menor porte, como plantas con deficiencia nutricional o plantas con situación de estrés hídrico, lo cual lo hace muy poco específico a la vista. Un aspecto que sí es importante tener en cuenta es que los nematodos tienen una distribución espacial muy agregada, por lo tanto, cuando ellos están presentes, uno va a ver manchones de plantas con los síntomas que estamos describiendo, y en el caso extremo donde llegan a matar a las plantas, vamos a ver que esa falta de plantas se produce en manchones. No siempre vamos a observar los síntomas de nematodos en parte aérea. Se ha visto, por ejemplo, en algunos cultivos, como en el de soja, incluso en Córdoba se ha observado eso, en soja atacado por una de las especies que vamos a describir posteriormente,
que cuando está creciendo el cultivo en buenas condiciones de humedad y nutrientes, no se observan a veces los síntomas en parte aérea, pero cuando es cosechado, los rendimientos son muy inferiores a los esperados en base a la condición en que está creciendo el cultivo.